gracias por acompañarnos. Quiero empezar dando las gracias a las personas que estáis aquí por haber aceptado nuestra invitación, a los ponentes, por hacer hueco en sus agendas de 322 minutos algunos, y a los equipos que hay detrás de la organización de este acto, las personas de la oficina de Lola, las del grupo parlamentario y las del Círculo de Molina. Son muchas las horas y tareas previas necesarias para que finalmente un acto como este se pueda llevar a cabo. Gracias a la disponibilidad, a la generosidad, a la coordinación y a la inteligencia compartida de muchas personas voluntarias, estamos aquí esta tarde. Durante los últimos años hemos visto cómo las políticas de los partidos políticos en el gobierno se han puesto al servicio de las grandes empresas y los bancos, traicionando a la ciudadanía a la que deberían representar, vendiendo la soberanía y desmantelando la democracia. Si dejamos que tratados como el TTIP y el TISA salgan adelante, y si dejamos que las políticas económicas sean decididas en órganos que no son representativos de la voluntad popular, como el FMI, el BCE o la Comisión Europea, nuestras democracias serán cada vez más débiles, más fácilmente moldeables y más fáciles de chantajear. Y el principio del beneficio económico será más importante que cualquier otra cuestión. TTIP y TISA son buenos ejemplos de cómo el capitalismo y las políticas neoliberales son capaces de convertir en mercancía todo tipo de bienes comunes y servicios, e incluso derechos. Los servicios públicos son el principal exponente de esta carrera hacia adelante, en la que las compañías multinacionales pisan el acelerador al comprobar el gran mercado virgen que aún les queda en Europa, donde los estados del bienestar aún sobreviven a pesar de los enormes ataques a los que han sido sometidos. Desgraciadamente, nuestro gobierno está completamente alineado con estas políticas de regularización y liberalización. Otro tema es la opacidad con la que también nuestro gobierno trata el tema. No desean que se abra el debate político y público y evitan en todo momento hablar de ello. Saben que conocer estos tratados es oponerse a ellos y no quieren que la ciudadanía conozca el fondo de las negociaciones. Por eso, los grandes medios de comunicación tampoco se hacen eco de ellos e impiden los debates. Por eso, personas como la que están esta tarde en esta mesa llevan años trabajando en conocer estos tratados y en la difusión de sus consecuencias sobre las personas y la tierra. A continuación, os presento al primer ponente. Él es Juan Manuel Palomares Herrán, agricultor e ingeniero agrónomo. Procede de un pequeño pueblo de Segovia, llamado Balisa. Desarrolló su actividad profesional dentro del mundo de la ingeniería y la construcción, hasta que una importante decisión personal le hizo cambiar totalmente de sector y volver a sus orígenes agrarios, al mundo rural, al pueblo donde nació y se crió. Retomó el relevo de sus padres haciéndose cargo de su explotación y es allí donde ejerce la actividad agraria desde 2002, dedicada principalmente a la producción en secano de cereales, girasol, leguminosas y viñedo dentro de la denominación de origen de Rueda, uva Verdejo. Es el coordinador de la Unión de Campesinos de Segovia desde el año 2012, perteneciente a la Unión de Campesinos de Castilla y León. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Uniones desde el año 2013. Desde su entrada en la Comisión Ejecutiva ha sido el responsable, entre otros asuntos, de todo lo relacionado con el TTIP. Se centrará en su intervención en las últimas noticias que relacionan el TTIP con la agricultura y la ganadería y de forma especial en el último informe editado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el pasado mes de noviembre, sobre su impacto a ambos lados del Atlántico en lo que afecta a los sectores mencionados. Ese soy yo. Gracias, Carmen. Y bueno, agradeceros también a los que habéis organizado este evento, pues por acordaros de nosotros y invitarnos a un acto como este que bueno, tiene mucha importancia y si cabe más por lo que Carmen mencionaba en cuanto a lo poco que se habla de esto en las instituciones españolas, lo poco que se trata de esto a nivel de nuestros organismos, y creo que bueno, pues es algo que nos va a afectar de una manera importante, no solo a nosotros o a lo que yo represento como productores, agricultores o ganaderos,
sino también como consumidores absolutamente a todo. Y bueno, paso un poquito a hacer mi exposición. Ahí, desde la Unión de Uniones, pues empezamos a trabajar, creo recordar, a finales de 2014, a mediados de 2014, con este tema, con el tema del TIP. Bueno, pues para nosotros era unas siglas nuevas que empezaban a llegar, que empezaban a sonar, hasta que empezamos un poquito a indagar. Y bueno, ya habíamos vivido experiencias anteriormente, de alguna manera, que nos habían alertado que cuando se hacen grandes acuerdos internacionales, no sé por qué, pero la agricultura y la ganadería es tremendamente afectada. Está muy movida la cosa por detrás. Y bueno, por recordaros un poquito, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea fue la agricultura y la ganadería, o sea, la gran moneda de cambio, bueno, en muchas de las condiciones impuestas por Francia para el acceso a la Comunidad Europea. Recordémoslo, y en el fondo, pues, no en vano han venido grandes cantidades de dinero a España para desarrollo, y mucho de ese dinero se ha destinado, pues, lo que es infraestructuras, vías, historias y demás, y no precisamente en el sector primario, ¿no? Que sí que se ha hecho en otros países de la Unión Europea. Los acuerdos también de la Organización Común de Mercado, pues ha sido también algo parecido. Han servido para desintegrar prácticamente todas las herramientas que había de regulación de mercados, todas las herramientas que había a nivel europeo también para estabilizar determinados sectores muy sensibles, y han servido de alguna manera para hacer el mercado más libre. Cuando hablamos de libre, pues no precisamente porque sean todos los que puedan disfrutar de esa libertad, ¿no? Y hemos visto cómo agricultores y ganaderos en ese camino pues han terminado sufriendo graves consecuencias de estos sectores, ¿no? También bueno, pues en los acuerdos del TIP o en las negociaciones del TIP, no sé por qué, pero nos viene también un tufillo exactamente a lo mismo. Exactamente a lo mismo. La agricultura y la ganadería, el sector agroalimentario, la alimentación, la industria de transformación y la comercialización es el primer negocio a nivel mundial. El primer negocio a nivel mundial. No cabe duda que los grandes operadores, las grandes multinacionales, los grandes lobbies lo saben. Lo saben. La pena es que de todo esto, de todo este gran negocio, no es el consumidor el que acaba llevándose de alguna manera los beneficios de la cadena, ni el productor. Te preguntaba a Carmen cuántos agricultores y ganaderos hay aquí. Si levantáis la mano, os podemos contar. 1, 2. Bueno, habéis visto cómo a medida que ha ido desarrollándose toda la historia del mundo del sector agroalimentario, estamos hablando de los mismos precios de venta de hace 40 años. Prácticamente para todos los productos de vuestra huerta, de vuestras fincas, de nuestras granjas. Yo no sé si el petróleo o los combustibles estaban igual entonces. No lo estaban. La energía, los fertilizantes, fitosanitarios, los equipos de producción, la maquinaria, en absoluto. Bien, desde Europa se implementaron una serie de ayudas, o sea, para poder mantener a ese sector primario y mantener la renta de los agricultores y ganaderos. ¿Sabéis dónde están acabando esas rentas? Esas rentas están acabando en las multinacionales de maquinaria, las multinacionales de fitosanitarios, las químicas, en la banca, la petrolera, las energéticas. Están acabando, ¿no? Y de hecho, yo es algo que, bueno, pues lo he analizado un poquito en carnes propias. Pues bueno, pues en mi casa mis padres han ido implementando su explotación, han ido, digamos, haciendo o adquiriendo los equipos que iban necesitando, pero no han tenido que meterse en grandes deudas con los bancos. Mientras que ahora es imposible. O sea, es imposible mantener una explotación agraria si no tienes una cuenta de crédito importante con un banco. Ya no te digo si te planteas el renovar una maquinaria o un tractor.
Mi pueblo era típico, se vendía, digamos, la cosecha de trigo y tenía dinero para comprar un piso en Segovia o para renovar un tractor y demás. Hoy es imposible, imposible. Y si vemos luego también los resultados, que vamos viendo cómo año a año la renta agraria sube en números, digamos, estadísticos. En la realidad baja. Es decir, vemos cómo sube algo porque está contemplada ahí en toda la renta, toda la producción agraria de este país, y sin embargo se divide entre los 200 y pico mil agricultores o ganaderos que están cotizando a la seguridad social agraria. ¿Vale? Si lo hacemos solamente con la renta de esos 200 y pico mil agricultores y ganaderos que están cotizando a la seguridad social agraria, nos sale negativo, y bastante, y bastante. Bueno, eso de alguna manera, para poner un poquito en panorama, pues bueno, que estamos viviendo ahora una crisis económica muy fuerte desde el año 2007, pero en la agricultura y la ganadería no hemos parado, no hemos salido de la crisis. Hay sectores que en un momento le va bien, hay sectores que en un momento, pues bueno, pues despunta algo. Bueno, yo en el caso de mi tierra, la patata es así. Un año una fortuna, al otro año una ruina. Es así, un diente de sierra brutal. Brutal, ¿no? Y en muchos otros sectores pues pasa exactamente igual. Respecto al tratado, al TIP, desde Unión de Uniones, a medida que fuimos recabando información, hemos ido cada vez más claro, pues bueno, pues posicionándonos en contra totalmente de este tratado. Y bueno, y en contra, en primer lugar, por la forma en que se está llevando a cabo este tratado. O sea, no hay ni una consulta. Hemos pedido reunión al Ministerio, nos han ido delegando a uno y a otro, pero nadie nos ha concedido la reunión para explicarnos cuál es la posición del Ministerio respecto a este asunto. Sí, bueno, pues hace poco nos ha llegado un pequeño análisis respecto a cómo puede afectar al sector porcino español, y bueno, las conclusiones tampoco son muy allá. Y de hecho es uno de los más afectados dentro de las negociaciones del TIP. En primer lugar, ese oscurantismo, esa falta de consulta, esa falta de apreciación de aquellos agentes que van a sufrir al final las consecuencias del tratado, o sea, no se tienen en cuenta. O sea, es inadmisible que a estas alturas de la historia, o sea, en pleno siglo XXI, se estén utilizando técnicas para negociar más parecidas a la Guerra Fría que al siglo XXI. No sé, Lola luego ya nos dará algún dato más de si ha podido leer algo más en la sala oscura o se han apagado las luces o demás, ¿no? Y luego también, pues bueno, nuestra posición respecto al TIP en cuanto al contenido en sí mismo, pues vemos que tiene graves consecuencias para el sector productor. En primer lugar, pues hay una diferencia muy grande respecto a la filosofía, al tipo de explotación, a la estructura, digamos, de explotación agraria en Estados Unidos y en Europa. Es muy distinta. Por poneros un datito y simplemente que os sirva de ejemplo, la media de una explotación agraria en Europa, ¿alguno tiene la cifra? Sí. Por ahí, que no se da de aquí. La extensión media de una explotación agraria en Europa. Hablamos desde Rumanía, Bulgaria, todos los países. Estamos hablando en torno a 13 hectáreas. La media en Estados Unidos se acerca a las 200. Ahí tenéis también. No solamente eso, sino que la idiosincrasia y, digamos, la historia, la cultura, la tradición, no solamente productiva, sino también de procesamiento y demás, en Europa no es la misma que en Estados Unidos. ¿De acuerdo? O sea, la variedad productiva en Europa es brutal. En Estados Unidos es muy restringida. Muy restringida. Y aquí no solamente eso, hemos logrado con figuras de protección como las denominaciones de origen o las IGPs, funcionando mejor o peor, pero hemos logrado que aquellas culturas que se desarrollaban en determinados lugares se sigan manteniendo.
Una figura que nos ha permitido mantener esa tradición y ese arraigo cultural con el terreno, con el territorio. Eso Estados Unidos no lo tiene. No lo tiene, señores. ¿De acuerdo? Ahí está. Hay también, bueno, y en ese sentido, pues las noticias que nos han llegado respecto al tema de las denominaciones y las IGPs, hay en torno a 1.500, quiero recordar, no sé si recuerdan estos números, ¿no? Estados Unidos tiene una fuerte oposición a que se sigan manteniendo esas figuras. Sí quiere mantener, digamos, el concepto virtual de denominación de origen. Por ejemplo, yo tengo uva Tempranillo, California. Si lo elaboro exactamente igual que se elabora el vino de Ribera del Duero, pues puedo decir que ese vino es de Ribera del Duero. ¿Entendéis? Es decir, me interesa el marketing, me interesa la imagen, ¿entiendes? Pero paso absolutamente de dónde se ha producido, cómo se ha producido, de si eso me permite mantener un asentamiento poblacional, me permite mantener una serie de estructura o forma del territorio o de mantenimiento y demás. Absolutamente, ¿no? Hay otro tema muy candente. Pues bueno, hace unos meses sale una noticia en la cual la Cámara de Comercio de Estados Unidos y varios organismos de Estados Unidos se oponen tajantemente a que Europa legisle en cuestión de disruptores hormonales endocrinos. Dicho así, pues bueno, alguno que sea médico a lo mejor le suena algo, ¿no? Bien, Europa hace años creó una comisión formada por expertos para determinar cómo afectaban los tóxicos a los organismos. ¿De acuerdo? Después de ver que había muchos productos que entraban en la cadena alimentaria, llámese fitosanitarios, llámese aditivos de alimentos y demás, entraban en la cadena alimentaria y acababan en nuestro organismo y acababan ejerciendo, por su parecido molecular, una función hormonal. Quiere decir que si en mi organismo entraba pues esa sustancia, esa molécula que era muy parecida a una hormona desencadenaba en mi metabolismo procesos que corresponderían a la hormona, no a esa sustancia. ¿Vale? Después de ratificar todo esto, Europa se plantea legislar de alguna manera para limitar determinados componentes y Estados Unidos se opone rajantemente y le dice que no legislen en este asunto porque pone en peligro el tratado. Para que veáis lo que hablábamos de cómo pueden influir intereses de empresas, de multinacionales o intereses comerciales ante la salud. Aparte, bueno, de todo lo relacionado con la falta de publicidad, la falta de transparencia y la falta de poder consultar, o sea, no solo ciudadanos, sino nuestros representantes a nivel europeo, los documentos, que incluso pues contravienen la reglamentación europea. Os he comentado el tema de la diferencia. Hay también un aspecto muy importante de los distintos logros a lo largo del tiempo en el caso de Europa. Digamos, la filosofía productiva, la transformación de alimentos y la comercialización en Europa se ha ido dirigiendo, no solamente eso, la autorización de productos, de fitosanitarios, de aditivos y demás, se ha ido desarrollando de manera que se respetara lo que se llama el principio de precaución. ¿En qué se basa el principio de precaución? Pues se basa en que mientras yo no demuestre que esa sustancia es inocua, yo no la puedo utilizar. ¿De acuerdo? Mientras que en Estados Unidos es al revés. Es decir, yo puedo utilizar una sustancia mientras los casos, digamos, de perjuicio o los daños no me digan que, bueno, que afecta. Cuando ya veo que afecta es cuando digo, oye, que tengo muchos casos y prohíbo la sustancia. Es algo que también pues, está totalmente en juego con este tratado y eso va directamente relacionado con nuestra salud. Hay una cuestión también, bueno, quizás aquí a lo mejor no tenéis ese problema si lo padecemos en el centro de la península, y es bueno, una despoblación y un envejecimiento pues ya que alcanza niveles muy importantes. O sea, creemos que con la implantación de este tratado
también se vería de una forma muy agravada esa situación. Ya está ocurriendo. Bueno, pues llevamos varios años sufriendo ya la situación del veto ruso. Llevamos varios años en los cuales, 2 años, en los cuales Europa no encuentra la herramienta que sí tenía antes, pues para poder regular ese tipo de situaciones, y muchos de los productores de porcino, de ahí, de la meseta, estará pasando aquí también en Murcia, que también es una provincia importante productora de porcino, muchos de esos productores de porcino están llamando a las integradoras porque no pueden asumir los costes ya. No pueden no pueden mantener sus explotaciones y no pueden mantener la situación económica en la que están. Y están llamando, digamos, a las empresas integradoras para que se haga cargo de ellas y ellos simplemente ser meros, digamos, operarios, entre comillas, porque es una empresa y es autónomo, que lo que acaba es haciendo un producto para que venda la integradora. Ese mismo modelo es al que tiende, no solamente en el porcino, que lo hemos visto muy establecido, prácticamente en todos los sistemas de producción ganaderos y también en los sistemas agrícolas. O sea, que acabemos, agricultores y ganaderos, siendo meros operarios de las multinacionales. ¿De acuerdo? Y hay, bueno, cuando vemos, bueno, pues analizando los costes de un producto determinado, y ves y dices, oh, pues no me salen las cuentas, ¿sabes? Y ves como luego ese mismo producto en los lineales del supermercado se está 5, 6, 7, 8, 10, 100 veces más caro. ¿Dónde está la rentabilidad del producto? ¿Dónde está? ¿Tiene que estar en cada eslabón de la cadena o tiene que estar en la cadena completa? Y si luego también de ese precio se viera beneficiado el consumidor, pero es que no es así. No es así, estamos hartos de ver esos mismos casos, ¿no? Hay un asunto también que nos preocupa, y es que, bueno, dentro de los acuerdos de la OCM, que no se puede, hablo en este caso de la PAC, no se puede subvencionar por producir, tal, no sé qué, no sé cuál, pues resulta que Estados Unidos sí tiene dispuesto para sus agricultores y sus ganaderos seguros que garanticen la rentabilidad de la explotación, y tiene puesto también precios mínimos a sus productos. Algo que según los acuerdos de la OCM no se puede, pero Estados Unidos sí que lo hace. Con lo cual, en esta situación, y viendo, bueno, pues la gran mayoría de los sectores de la producción agraria que se ven perjudicados por ser más barata la producción en Estados Unidos, se ve muy comprometida también los resultados de la PAC, o incluso la propia PAC. Las ayudas de la política agrícola. Yo no sé, yo creo que me estoy enrollando mucho y a lo mejor... Hace ya 5 minutos. Hay, bueno, lo que quería comentar un poquito más en profundo, que era el último informe, digamos así, calado que nos ha llegado a nuestras manos, que fue en noviembre del 2015, que fue del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, del USDA, en el cual compara las distintas situaciones o digamos, cómo sería el comercio dentro del sector productor, agrícola y ganadero, para las distintas partes del Atlántico. Hace 3 supuestos. En los 3 supuestos Estados Unidos tiene una gran ventaja en cuanto a que, bueno, aumenta bastante sus ventas a Europa. Sin embargo, Europa aumenta tímidamente sus ventas a Estados Unidos. Vemos, según las conclusiones del informe, que prácticamente todos los sectores agrarios se ven perjudicados y podrían estar afectados por una caída generalizada de precios, y a excepción, pone, de frutas, verduras y quesos. Respecto a esto, bueno, puede subir a lo mejor la exportación de esos productos. También los productores de vino tienen cierta ilusión con que pueden aumentar sus ventas a Estados Unidos. También los productores de aceite, pero bueno, pues Estados Unidos no es un país productor de ese tipo de productos. Pero lo que hemos venido viendo a lo largo de estos años es que no ha sido el sector productor precisamente el que se ha beneficiado de esas ventajas. En ninguno de los casos. Han sido grandes operadores, grandes compañías de comercialización, grandes transformadoras,
y nunca ha llegado esa mejoría de precio o esa mejoría, digamos, de comercialización al productor. Yo voy a parar aquí y luego ya supongo que tendremos tiempo para el debate, y si hay alguna pregunta concreta o alguna aclaración sobre algún aspecto, pues encantado de entrar al detalle. ¿Vale?